Y bueno, para el día de hoy, entonces, nos acompaña el profesor eh, John Castillo de la Universidad de Nariño. Nos va a hablar de algoritmos y teoría de números. Pues sin más preámbulos, los dejo en compañía de John. Hoy vamos a hablar de algoritmos y teoría de números. Yo quisiera centrar, es un tema muy amplio, obviamente, si fuéramos a hacer digamos, un seminario completamente de teoría de números, pues nos podríamos demorar todo un año, ¿cierto? Hay muchos temas, cada uno de ellos más apasionante que tal vez que el otro, ¿no? Dependiendo de los gustos de uno. Y vamos a mezclar un poco con algoritmos, en cómo ver algunos conceptos y llevarlos a un computador, ¿ok? Me voy a centrar en dos temas, en realidad, divisibilidad y números primos. Voy a tocarlos muy rápidamente. Recuerden que esto es más una pequeña introducción como para ponernos otra vez al día. Bueno, entonces, este es el orden de la charla. Voy a hablar al principio qué esperar de la charla, ¿cierto? No voy a hacer lo posible demostraciones, es más, dar la idea de algunas cosas, sobre todo refiriéndonos mucho a los algoritmos, a cómo calcular algunas de las definiciones que vamos a presentar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de los números primos, la importancia que tienen los números primos y algunos de los problemas con números primos conocidos, y al final vamos a ver algo nuevo. Entonces, ¿qué esperar de la charla? Para comenzar. Entonces, veremos principalmente, como lo decía, algunos teoremas, algunos conceptos básicos de teoría de números. Mostraremos cómo usar, cómo llevar esos conceptos, cómo trasladarlos al computador. ¿Ok? El computador, para nosotros en esta charla, y es lo que tratamos de hacer muchas veces en nuestros proyectos de investigación y en nuestros cursos, inspirados pues de los fundadores del Grupo Altenúa, Gilberto García, el profesor Carlos Trujillo, en cómo poder transformar esos conceptos en algo en algo donde podamos utilizar el computador para ayudarnos. Podemos ver un computador, pues usarlo como una calculadora elegante. Esta es una traducción de la palabra fancy en inglés, no sé si sea lo correcto, pero una calculadora potente, ¿cierto? Donde podamos hacer ejemplos grandes y complicados que a veces a mano no sean tan fáciles, un medio para que estudiantes puedan escribir sus primeros algoritmos, sus primeras pruebas, ¿cierto? Esto es muy importante cuando uno está estudiando. Yo aquí coloqué estudiantes entre comillas, porque es que, pues estudiantes yo creo que somos todos, ¿no? De hecho, ahora preparando la charla, y cada vez que uno va a preparar un curso o una clase, como profesor, vuelve a ser estudiante, ¿cierto? Entonces, es poder trasladar ese concepto al computador mediante un algoritmo. Tal vez eso nos ayude a ver si estamos entendiendo o no el concepto. Una forma de producir grandes cantidades de datos, ¿cierto? Que a veces a lápiz pues va a ser difícil de controlar, y de tal manera que esa fórmula nos permita hacer algo que es muy importante en matemáticas, ¿cierto? Que es las conjeturas. Algunas veces cuando uno está estudiando sus primeros cursos, uno cree que la matemática ya está hecha, y en realidad vamos a ver, y esa es la idea de la charla, que no siempre, a veces una pregunta o el ver algunas propiedades nos puede llevar a algunas conjeturas interesantes. Y bueno, y un medio para que los estudiantes colaboren entre sí. Vuelvo a decir, estudiantes somos todos en esta charla, ¿cierto? Bueno, el deseo de usar un computador surge justamente cuando tenemos que hacer cálculos simbólicos que pueden ser muy largos y muy tediosos, ¿cierto? Entonces el computador viene como una herramienta para ayudarnos a resolver esa cantidad de problemas. ¿Cuándo aparece eso? Cuando queremos resolver sistemas lineales o no lineales, sistemas de ecuación lineal en un curso de álgebra lineal, integrales indefinidas, por ejemplo, operaciones con polinomios, bueno, y teoría de números, como es el caso de esta charla.
Existe algo muy importante, una herramienta que tal vez hace unos años era poco común en nuestros cursos, sobre todo cuando estábamos empezando a estudiar, con eso entrego mi edad, ¿cierto? Pero son los sistemas de álgebra computacional, que en inglés se les conoce como los CAS, ¿cierto? Entre los más populares, Maple, Matemática, bueno, Bertini, Cocoa, Mocktail2, SageMath, Singular, Gap, aquí me falta MATLAB, MUPAT, bueno, digamos que entre los más populares están esos que he mencionado, seguramente me escapan muchos. Varios de estos tienen que ver directamente con álgebra y nosotros el que vamos a utilizar en nuestra charla de hoy, este que he resaltado aquí en azul, que es SageMath. Este es el logo de Sage o SageMath. Si algunos ya conocen el sistema, la idea de SageMath nació como un software para experimentación en álgebra y geometría. Es un entorno de cálculos matemáticos que introduce datos matemáticos en forma textual y que los despliega casi en forma textual o tradicional, o sea, muy parecido a como los escribimos. Es más, muy parecido a lo que utilizamos muchas veces en LaTeX, ¿cierto? Cuando estamos digitando nuestros artículos o nuestros trabajos para la universidad. Sage o SageMath está escrito en Python. Esa es una gran ventaja porque Python pues está en el furor ahora, ¿cierto? Para hacer toda una cantidad para manejar toda una cantidad de información, datos. Bueno, Python está ahorita de moda, en todas partes aparece. Es software libre, ¿cierto? Es gratis, no lo puede instalar en su computador. Tal vez hay una versión pagada donde ellos no cobran en internet. Yo no estoy haciéndoles propaganda, porque de hecho no me han patrocinado, sería bueno, pero ellos en internet cobran, es el espacio donde uno puede utilizarlo, pero uno puede ingresar, inclusive utilizar SageMath en internet, en esta página. Voy a escribirla aquí, no sé si se alcance a ver bien, SageMath.org, y ahí uno puede hacer cálculos sin necesidad de instalarlo. El problema es que como mucha gente ya lo está utilizando para cursos, para investigación, entonces a veces las cuentas son lentas y por eso le piden a uno que compre un servidor, el espacio de un servidor. Sage integra muchos de los software que se venían utilizando anteriormente, NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy, Máxima, bueno, Gap, muchos de esos paquetes, los programas, la idea era que tuvieron, digámoslo así, Stein, ahora se me escapa el nombre, tal vez David Stein, en integrar todos esos sistemas, ¿cierto? En un solo sistema bajo un mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces era difícil pasar de un área a otra y tener que estar cambiando de lenguaje y pues el lenguaje finalmente es importante. Bueno, vamos a hablar para comenzar de visibilidad. Lo primero que uno se encuentra, digamos, en un curso de teoría de números. A propósito, quiero decirles que pueden preguntar en cualquier momento, ¿vale? Esa es digamos, tal vez una de las principales modificaciones en el seminario, si no lo no lo dijimos en el mensaje que enviamos. La idea es que nuestros estudiantes, sobre todo, se sientan libres para preguntar, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero que encontramos en un curso de teoría de números que nos recuerda nuestra escuela es el algoritmo de la división, ¿cierto? Que dice que dados dos enteros A y B con B mayor que 0, bueno, esto no necesariamente, o sea, puede ser negativo, diferente de 0, sí. Existen enteros únicos Q y R, tales que A se puede escribir como B por Q más R. Y decíamos pues que cuando tenemos dos números enteros, con B diferente de 0 en este caso, Q y R los podemos conseguir de tal forma que R esté entre 0 y B, ¿cierto? Y a Q le llamamos el cociente y a R el residuo, ¿cierto? Bueno, entonces, por definición o connotación, solemos escribir así, decimos que B divide a A si el residuo es 0 y que B no divide a A si el residuo es diferente de 0. Decimos que no es divisible. Hay varias formas de referirnos a eso, que B es un divisor de A, B es un factor de A, o que A es un múltiplo de B, ¿ok? Bueno,
recordemos la definición del máximo común divisor, dados dos enteros A y B, con al menos uno de los dos diferente de 0, eso es necesario. El máximo o el mayor entero que divide a A y B se denomina el máximo común divisor de A y B, denotado, lo notamos con esto, ¿no? Máximo común divisor de A y B, ¿de acuerdo? Bueno, dos propiedades importantes que inclusive sirven para definir el máximo común divisor en otro tipo de anillos, ¿cierto? Es esta, las propiedades que tiene el máximo común divisor. Es un divisor común de A y B, y si existe otro divisor de A y B, entonces él es siempre mayor o igual que ese otro divisor. ¿Okay? Un resultado muy importante a la hora de llevar esto, recuerden que la idea es llevar estas cuentas al computador. Un resultado muy importante en esta dirección es este que aparece aquí. Si tengo dos enteros A y B, y A se puede escribir como B por Q más R, entonces el máximo común divisor entre A y B siempre es igual al máximo común divisor entre B y R, entre estos dos. ¿De acuerdo? Observen que aquí no hay ninguna condición para Q y R. Parece que yo estuviera refiriéndome a los que teníamos allá en el teorema del algoritmo de la división, ¿cierto? Sin embargo, aquí no hay ninguna condición para B y R, para Q y R, perdón, para Q y R, ¿cierto? Parecía que fueran los mismos de allá. Sin embargo, pueden ser dos enteros que cumplan esta igualdad. ¿Listo? Sin embargo, vamos a utilizar el algoritmo de la división justamente para hacer el cálculo del máximo común divisor de una forma descendente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es lo siguiente. Dice que entonces, en esta ecuación dice que el máximo común divisor, ¿cierto? Entre A y B, ¿sí? Es igual al máximo común divisor entre B y R1. ¿De acuerdo? Si sigo así, entonces voy a tener que el máximo común divisor entre B y R1 es igual al máximo común divisor entre R1 y R2. Si seguimos así, el máximo común divisor entre R1 y R2 es igual al máximo común divisor entre R2 y R3. Y eso lo podemos seguir hasta que en algún momento esto va a parar, ¿no? ¿Por qué va a parar? Porque miren que lo que tenemos aquí es una sucesión de números que va siendo decreciente, ¿cierto? Por aquí tengo, voy a escribirlo así, R1 mayor que R2, mayor que R3, mayor que, ¿cierto? En algún momento por acá lo está esperando el 0, ¿de acuerdo? Como estos son números enteros, en algún momento vamos a llegar a que para alguno de los residuos que van apareciendo aquí, el siguiente sea 0, ¿de acuerdo? Eso hace que el máximo común divisor entre Rn y 0, que sería este el último paso, es Rn, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una idea que nos lleva a fácilmente poder llevar estas ideas a un algoritmo, ¿sí? Este es Sage. ¿Están viendo mi pantalla de Sage? Cata, ¿me confirma? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, este Sage, esta es la forma como uno puede implementar una pequeña función en Sage, ¿cierto? Yo me devuelvo aquí. Me enredo acá. Eso aquí así, más fácil. Entonces, esta es una forma de implementar esa idea que teníamos allá del máximo común divisor entre dos números, calculando cada vez esa secuencia que está ahí. No sé, Cata, si alguien escribe en el chat. Y ahí les escribí dónde está la página. Listo. Entonces, de esta manera yo puedo ir haciendo esas cuentas que aparecían acá en la presentación, ¿no? Esta sucesión de ir calculando cada vez el máximo común divisor de números más pequeños, ¿cierto? Porque R2, perdón, va a ser menor que R1, R3 menor que R2, entonces cada vez las cuentas van a ser más pequeñas. Entonces, esta es una forma de hacer una función. Este algoritmo recibe a A y a B, ¿cierto? Si B es igual a 0, inmediatamente retorna A. El máximo común divisor es A. Recuerden que por lo menos uno de los dos debe ser diferente de 0. Y ese otro proceso de ir calculando el máximo común divisor en esa otra cadena está representado
en estas líneas utilizando un mientras. Bueno, seguramente pues no habría espacio pues para explicarles cada uno de los comandos, pero la idea es cómo podríamos llevar ese algoritmo a esta función. Entonces, miren que con eso podemos calcular que el máximo común divisor de entre 55 y 21, perdón, es 1, que el máximo común divisor entre 2021 y 1700 es 1. ¿Sí? Por supuesto, cada lenguaje va a tener ciertas ventajas, y recuerden que este SageMath, como lo decía al comienzo, está hecho sobre Python. Todas esas asociaciones o asignaciones que hacíamos acá, utilizando inclusive una variable extra, ¿sí? Se puede resumir de la siguiente forma, como está acá. Disculpen, como está acá en esta línea de aquí, en la línea 5 que aparece ahí, ¿cierto? Es una forma de poder calcular el máximo común divisor utilizando una de las ventajas del lenguaje de Python. O sea, yo puedo intercambiar dos variables, o dos variables se le puede decir, ¿cierto? En la misma línea. O sea, aquí estoy haciendo A asignele B, ¿de acuerdo? Porque recuerden que esto es el máximo común divisor. Yo cojo un lapicero un poco, eso así, A, máximo común divisor. Hemos dicho que era el máximo común divisor de B y R, coma R, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, A pasa a ser B, o mejor dicho, B pasa a ser A, ¿cierto? B pasa a ocupar el lugar de A, y aquí viene R. Este es el residuo. Esta es una forma de calcular el residuo en SageMath o en Python. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, cada vez, ahora, BR pasaría a estar acá, ¿cierto? Pasa acá, y aquí viene R1, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esto lo va a hacer ¿hasta cuándo? Mientras esto sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de escribir ese algoritmo de una manera más simplificada, utilizando las ventajas del lenguaje. ¿Okay? Por supuesto que pueden hacer algoritmos recursivos, que es calcular mediante esta forma, ¿cierto? Si B es igual a 0, retorne A. Si no, calcula el máximo común divisor entre B y el residuo de la división entre A y B. ¿De acuerdo? No sé si John, si están de acuerdo, como se quiere hacer el seminario pues como más participativo, no sé si ese puede ser un momento para preguntar si alguien quiere hablar. Sí, si alguien tiene alguna duda, bienvenidos. Son bienvenidas las dudas. ¿Ok? No, John, solamente para aclarar, ahí es importante cuando uno programa el primero, creo yo, el que tenías arriba, decirle al usuario que tiene que meter A mayor que B, o qué pasa, se mete primero un número más pequeño y otro más grande después. Hagamos la prueba. A ver si está funcionando. Nos dejó la luz. Se va a demorar un poquito al comienzo. Déjenme yo. Toolbar, aquí ya. No quería tener esa ventanita ahí. Pero vamos a ver lo que dice Yamid. Si funciona, ¿no? Creo que él debería hacer las cuentas volteando, ¿cierto? Porque cuando hace el residuo, ¿cierto? Cuando hace el residuo, Yamid, aquí sí, la clave está aquí. Cuando hace el residuo, si el uno es mayor que el otro, aquí cuando calcula el residuo, cambia las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Sage automáticamente hace la pregunta. Exacto. Ok. Exacto. Pero si es la pregunta o no, o es más el resultado de ese módulo que queda ahí. Lo que pasa es sí. ¿Cómo así? No, creo que si le entiendo a mí es como si se hiciera la pregunta de si esto es menor o mayor y que le hace el intercambio, ¿cierto? Ya me sé lo que estás diciendo. Sí, supongo que eso es lo que hace 6, ¿no? Pero yo creo que ahí él Porque no... eso es lo que, perdón. O sea, eso es el residuo cuando A se divide por B.
Y pues entonces me imagino que 6 cuando internamente en esa función dice si A es mayor que B, entonces haga B sobre A o algo así. No Ah, sé. bueno, ya te entendí. Ujú, listo. Y lo que dice Wilson en el chat también, ¿cierto? Que se está haciendo en realidad es el valor absoluto Sí, se está tomando para de los A. positivos, ¿no? Ujú. Ahí en este caso está pagado para los positivos porque el máximo común divisor cumple la propiedad del valor absoluto que está mencionando, creo que Wilson. Es que yo aquí no puedo ver, ajá, no puedo ver el chat. Ahora sí. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces ese se conoce como el algoritmo de Euclides, ¿cierto? Una de las propiedades más importantes que tiene el máximo común divisor, que inclusive también se lleva a otras áreas del álgebra, a otro tipo de anillos, es que el máximo común divisor, en este caso lo he notado como D, se puede escribir como combinación lineal de A y B. Esto lo llamamos en álgebra una combinación lineal, ¿cierto? Aquí me estás escribiendo de esta forma, ¿ok? Entonces la clave, cuando yo quiero hacer el algoritmo o representar el máximo común divisor como combinación lineal, es encontrar X y Y, ¿cierto? La duda surge ahí. Entonces, el algoritmo de este extendido de Euclides utiliza, obviamente, eh, las ideas del algoritmo de Euclides y podemos construir un algoritmo como el que sigue. Simplemente hagámonos un ejemplo. El máximo común divisor entre 55 y 21, que eran las cuentas que habíamos hecho antes, ¿cierto? Ya sabíamos que era el máximo común divisor entre 21 y 13, entre 13 y 8, y así, ¿no? Entre 8 y 5, eh, entre 5 y 3, entre 3 y 2, ¿cierto? Cada vez más pequeños los dos números, entre 2 y 1, hasta que finalmente uno de los residuos va a ser 0, o sea, el máximo común divisor entre 1 y 0 es 1, en este caso, ¿ok? O sea, la condición de parada, recuerden que había un mientras, era mientras este fuera diferente de 0, mientras el número que apareciera aquí fuera diferente de 0. ¿Listo? Entonces, la idea detrás para escribir el algoritmo de Besud, o el lema de Besud, escribir el número como combinación lineal de A y B, es regresarnos. El máximo común divisor está aquí, no sé si lo alcancen a ver, está resaltado en azul. Es irnos devolviendo en estas cuentas, ¿cierto? Voy a borrar la última, nos decía mucho, voy a despejar el residuo, siempre voy a despejar a este lado el residuo de esta ecuación, o sea, aquí voy a despejar el 2, ¿listo? De acá voy a despejar el 3, bueno, y así sucesivamente. Cada uno de los residuos en cada una de las ecuaciones que hemos encontrado previamente. Y al hacer eso, pues vamos a hacer una sustitución hacia atrás. Si yo sé que el 1 se puede escoger como combinación lineal del 2 y el 1, ¿cierto? Porque mi intención es escribirlo como combinación lineal de 55 y 21, ¿listo? Pero también se debe poder escribir como combinación lineal del 2 y el 1. Una forma de escribirlo es esta, ¿de acuerdo? Otra forma, bueno, reemplazando eso, yo puedo ver al 1 también como combinación lineal del 3 y el 2. Entonces voy a ir haciendo una sustitución hacia atrás. Ya lo tengo como el 3 y el 2, ¿cierto? Esa salida de dónde? De aquí, en realidad. ¿Sí? O sea que yo podría haber empezado mis cuentas aquí. ¿Listo? Ahí está escrito como 3 veces 1 más menos 1 veces 2. ¿Ok? Ahora voy a utilizar esta expresión que está aquí para el 2 y reemplazarla en este espacio. Voy a hacerlo aquí rápido. ¿Listo? Si reemplazo ese resultado que había del 2 aquí, todo va a quedar en términos del 5 y el 3. ¿De acuerdo? Todo va a quedar en términos del 5 y el 3. Aquí es muy parecido, o sea, en realidad, y esto lo hemos trabajado inclusive con chicos de Olimpiadas, de los colegios, lo que queremos hacer es calcular, sin expresar esto, ¿cierto? De nada me sirve hacer esta multiplicación para el por qué voy a llegar al 1, ya sé que voy a llegar al 1. Simplemente aquí lo que hago es
reemplazar el 2 por esa ecuación que teníamos allá arriba. ¿Listo? Si yo reemplazo ese 2 por esa ecuación que está ahí, y ahora considero simplemente el menos 1 por 5, ¿cierto? Y aquí hay un 3 más menos 1 por menos 1, por el menos 1 que estaba aquí, más el 1 que estaba acá, por 3, ¿cierto? Como si estos fueran variables. Esta es una especie de cálculo simbólico. O sea, si yo hago la operación, se me va a perder la cuenta que estoy queriendo hacer. ¿Listo? Si sigo con esa idea, voy a ir reemplazando hacia atrás para encontrar que el 1 se puede escribir como combinación del 55 y el 21 con estos dos coeficientes. Menos 8 y 21, coincidencialmente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí detrás de eso, lo que está es una idea, obviamente, algorítmica, ¿cierto? Eso era para un ejemplo particular. Si ya no lo hacemos con un ejemplo, bueno, ahí está el resultado que decía. Si ya no lo hacemos con un ejemplo no tan particular, digamos, utilizando un poco más del cálculo simbólico que decía anteriormente, supongamos que en 4 pasos llegamos al 0. O sea que el máximo común divisor en este caso va a ser R3, ¿de acuerdo? Y entonces voy a empezar a hacer la sustitución hacia atrás que hice ahora con los números, pero ahora lo voy a hacer con estas letras, digamos así, ¿cierto? Recuerden cuál es la idea, que esto nos lleve a poder tener un algoritmo. Entonces aquí empiezo con el 1 es el que acompaña aquí al R1, ¿cierto? Y con menos Q3, que es el que acompaña aquí a R2, ¿sí? Recordemos que el máximo común divisor de A y B, entonces también es igual al máximo común divisor entre R1 y R2, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces por eso yo lo quiero escribir también como combinación lineal de R1 y R2, ¿sí? Y voy hacia atrás. Ahora utilizo la ecuación que está aquí y empiezo a reemplazar, ¿sí? Pero, bueno, si lo hago otra vez, que es la última que necesito aquí, lo que yo quiero llamar la atención aquí es que, no sé si lo alcanzan a ver, pero es que miren que este menos Q3 que estaba aquí, acompañando al segundo término, pasa ahora a acompañar al primero, ¿cierto? ¿Sí? Y en la siguiente ecuación, este 1 más Q3, Q2 por Q3, pasa a acompañar al primero, ¿cierto? O sea que este de aquí pasa a acompañar al primero siempre. O sea, si yo fuera a hacer otra fase del algoritmo, si hubiera dejado más ejemplo acá, esto que está aquí debería pasar acá a acompañar al primer coeficiente, ¿cierto? Entonces, eso me va dando una idea de qué es lo que tengo que hacer para poder llevar esto, por lo menos a un algoritmo, en principio, básico puede parecer, tal vez no eficiente como uno lo quiera, lo quiere cuando ya tiene un problema que quiere atacar de manera eficiente, de eso tal vez hablaremos más adelante, ¿cierto? Pero, digo más adelante en otra charla, pero me va dando una idea de qué va a pasar. Miren que aquí este 1, lo meto acá, y se lo sumo a algo, donde aparece un factor, Q2. Ese Q2 es el que aparece aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede acá en esta otra. Este factor que estaba aquí, de segundo, ¿cierto? Ahora se lo sumo acá. Y lo multiplico por este factor que estaba acá. ¿De acuerdo? Entonces, llevar esas cuentas de esa forma nos permite construir un algoritmo de Euclides, un algoritmo extendido de Euclides para encontrar el lema de Bézout, para expresar el lema de Bézout de la siguiente forma. ¿Listo? En esta variable que he llamado Q, voy a guardar todos los cocientes que van apareciendo en las cuentas del algoritmo de Euclides, ¿de acuerdo? Y cada vez que voy encontrando un cociente, se lo voy a multiplicar
por menos 1. ¿Recuerdan? Hace un momento yo dije que este era el residuo, ¿de acuerdo? En SageMath o en Python, esta es la forma, este es el residuo y esta es la forma de encontrar el cociente. ¿Sí? Entonces, aquí voy a guardar todos los cocientes. ¿Sí? Todos multiplicados por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque si ustedes ven aquí, los voy pasando con menos, ¿no? Aquí viene menos, paso menos Q a la 3, pero cuando voy a ingresar Q2, multiplico ese menos Q3 por menos Q2 para que quede positivo aquí, ¿cierto? Cuando voy a ingresar Q1, lo multiplico por menos el factor que estaba antes, que era este. ¿Listo? Entonces, por eso de una vez le voy organizando los menos. No sé si se entiende ahí. Finalmente, aquí está el algoritmo de Euclides. Era la misma orden que teníamos allá, ¿cierto? Ir haciendo una sustitución en la misma línea. Y de tal manera que una vez yo calcule todo, lo que hago es sacar de Q. Esto era una lista, esta es una forma es una de las estructuras de datos que en las cuales puedo almacenar información. Y lo que voy a hacer es ir sacando cada uno de los cocientes con esta función que está aquí. ¿Okay? Esa función lo que hace es ese QPOP. Por ahí está André, está Carlos Arturo. Suena raro, yo sé, en portugués, pero QPOP lo que hace es sacar el último elemento de la lista. O sea, si yo tengo en mi lista de cocientes Q1, Q2, todos con signos negativos, menos Q3. Cuando yo haga la primera vez pop, lo que va a hacer es dejar a Q como menos Q1, menos Q2. O sea, quita este elemento, el último de la lista. ¿Ok? Y eso lo que va a ir haciendo es este proceso que estaba acá. ¿Vale? Obvio. Bueno, aquí está una aplicación de ese ejemplo. Yo no pretendo, pues mi idea no es que tal vez al final de la charla, perdón, eso es porque se reinició el computador, al final de la charla todos digan, no, yo ya sé programar en SageMath, o ya sé cómo hacer el algoritmo de la división, pero que se lleven la idea, ¿cierto? Que una de las cosas principales que uno debe tener es conocer el lenguaje. ¿Para qué? Para poder hacer este tipo de cuentas, ¿cierto? Para poder conocer este tipo de propiedades. Pero sin embargo, como yo se lo menciono a mis estudiantes acá en la Universidad de Nariño, hacer este proceso es mucho más importante a veces que conocer cuáles son los atajos para calcular el cociente, el residuo, el POP. Esas funciones uno las puede ir encontrando en Internet. Sin embargo, la idea fundamental está en esta cuenta que hemos hecho aquí. ¿Okay? Entonces, cuando aplico ese algoritmo, perdón, aquí lo que da es el máximo común divisor aquí, en esta primera componente, en esta primera, da el máximo común divisor. Este menos 8 es el coeficiente que acompaña a 55 y 21 el coeficiente que acompaña a 21. ¿Listo? No sé si hay alguna duda por ahí. No sé si se puede agregar que tener en cuenta, ¿cierto? Depende un poco del lenguaje de programación que uno esté trabajando. Claro. En este caso, una ventaja del SageMath es que sí permite el trabajo en álgebra, ¿cierto? O sea, en este momento parece algo muy general, que uno lo puede trabajar en otro lenguaje de programación, lenguaje C, en MATLAB, bueno, en fin, en otros softwares que uno puede hacer. Pero se quiere mostrar un poco del uso del SageMath por un motivo en específico, ¿no? Sí, es justamente para promover eso que decía, esas cualidades que tiene SageMath. Inclusive, si uno es profesor de un colegio que quiere enseñarle a sus estudiantes a programar, inclusive desde Excel puede arrancar, ¿no? Perdón por la ventanita claro. Que sale ahí. Esta es una versión tal vez un poco más refinada de ese algoritmo extendido de Euclides que hace lo mismo, pero que hace manejando otro tipo de notación. ¿Ok? Queda como, digamos, ejercicio, ¿sí? ¿Cierto? Para no extendernos mucho, pero lo que hace en el fondo es lo mismo agregando unos pasos más, agregando un poco de notación, ¿ok?
Bueno, esas funciones que yo acabo de presentar, por supuesto, ya están programadas en SageMath. No estamos aquí inventándonos pues la rueda, eso ya está hecho, son funciones. Pero el hacerlas al comienzo, cuando yo estoy aprendiendo en un curso de teoría de números o en un curso de álgebra lineal o en un curso de teoría de grupos, en cualquier tipo de curso, si yo lo puedo llevar al computador, me va a ayudar a entender si en verdad yo estoy entendiendo bien el concepto. ¿Ok? Porque voy a saber qué es lo que le tengo que entregar, hacerme las preguntas que decía Yamida hace un momento y saber qué es lo que me tiene que devolver el programa, ¿cierto? Bueno, entonces, de esta forma de calcular el máximo común divisor, claro, es la forma de escribir Greatest Common Divisor, ¿cierto? En Sage, en inglés. Y este es el algoritmo extendido de Euclides, con una X adelante. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar, si no hay ninguna duda o algún comentario, quiero hablar de lo que son los números primos. Rápidamente, otra vez, si fuéramos a hablar todos los conceptos de números primos, pero nos quedamos aquí un año y no vamos a terminar. Son muy interesantes, son demasiado apasionantes. Yo les quiero presentar algún aspecto. Ya todos sabemos qué significa tener un número primo. Son aquellos que tienen solamente dos divisores positivos, el 1 y el mismo, ¿cierto? Un entero mayor que 1 que no sea un número primo, ya sabemos que se denomina compuesto. Hay una parte muy interesante o importante de los números primos, es saber determinar si un número es primo o compuesto. Esa es justamente la fuente de nuestra próxima charla, que es hablar del criptosistema RSA. Es un problema difícil en realidad, ¿cierto? El primer ataque que uno se le ocurre, digamos, algorítmicamente es, pues, si a mí me dan un número n, yo lo que hago es dividirlo por todos los números que lo preceden a él, ¿cierto? Si no hay ninguno que lo divida, excepto el 1, ¿de acuerdo? Entonces el número es un número primo. Obvio, eso es un ataque muy básico, ¿cierto? De fuerza bruta, podríamos decirlo inclusive, porque pues si yo tengo si quiero saber si un número muy grande es primo, pues tendría que hacer muchas divisiones y eso va a costar mucho tiempo. Un algoritmo clásico que uno ve en un curso de teoría de números es la criba de Eratóstenes, ¿cierto? Esto es una criba. Al comienzo es raro, ¿cierto? Cuando a uno le dicen criba de Eratóstenes, uno ve esa palabra. Pero criba en realidad es más como yo lo conozco, por lo menos en mi pueblo lo conocemos como un cernidor, ¿cierto? O un colador, ¿sí? Para los que no conozcan, pues esto para cernir arena, pero sí para colar granos, no sé de qué es, tal vez de arvejas, no sé qué será. La idea es que yo he hecho los números en ese cernidor, ¿cierto? Y lo que me hace es devolverme o que se queden aquí en el cernidor o en la criba solamente los números primos, que pasen todos aquellos que no sean números primos y me quede con los primos, ¿cierto? La principal propiedad que tiene para poder utilizar esta criba de Eratóstenes es en que un número compuesto n siempre tiene un divisor primo p, siempre va a tener un divisor primo p, tal que p es menor o igual que la raíz de e. Esta es la esencia para para construir lo siguiente. Aquí supuestamente dejé en blanco no se alcanzan a ver bien, ¿cierto? Pero están en blanco los números primos hasta el 100, porque entonces utilizando la idea anterior, lo que hago es tomar, si hay, o sea, P, cualquier número que esté aquí compuesto, debe tener un número primo divisor menor o igual que la raíz de 100, menor o igual que 10, ¿cierto? Entonces la esencia de la criba de Eratóstenes es los primeros primos son 2, 3, 5 y 7, menores o iguales que 10, ¿cierto? Y con estos puedo construir todos los números primos hasta 100, ¿sí? Esto podríamos llamarlo como una especie de semilla, ¿ok? Porque lo que hago a continuación es cancelar o tachar todos los múltiplos del 2, o sea, todos los números pares. Ya sé que esos no son números primos, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Todos los múltiplos del 2. ¿Listo? Después paso a cancelar o a tachar todos los múltiplos del 3,
¿cierto? Algunos se van a cancelar 2 veces, todos los múltiplos del 5, y finalmente lo que va a quedar es eso que está ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos llevar eso a la práctica? ¿Cierto? Está la idea. Sabemos que es un número primo. Una forma de hacerlo es utilizando SageMath. Es esta que está aquí. Aquí está, coloco la lista de todos esta es la tablita que está allá. Lo hago como una lista. Disculpen que me salga este letrerito siempre. Lo hago como una lista. Los números del 2 hasta el n, ¿cierto? Pero a todos ustedes me recibe un número natural n y retorno a la lista de números primos menores o iguales que n. Y entonces voy a ir hasta la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Y cada vez voy a ir quitando de esa lista los múltiplos de los números primos que me vaya encontrando en el camino. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está la aplicación de la criba de Eratóstenes hasta 100. ¿Sí o no? Ahí están los números que estaban allá supuestamente en blanco. ¿Ok? Por supuesto, esa función ya está. Esta es la versión que yo hice. Básica, ¿cierto? Se puede mejorar, obviamente, para que sea más eficiente. Como les dije, colocándole una semilla al comienzo para que lo vaya haciendo constructivamente. Pero esta es la función que ya trae Sage previamente instalada. ¿Ok? Entonces, los problemas en teoría de números y los conceptos en teoría de números, sobre todo al comienzo, tienen ese atractivo, que se dicen fácil, se expresan fácil, tal vez uno puede hacer ejemplos fáciles, ¿cierto? Pero a veces la demostración no es tan fácil. Bueno, con los números primos hay varias propiedades, sabemos que ellos son fundamentales para la construcción de los otros números enteros. O sea, todo entero positivo se puede escribir de forma única o se puede representar de forma única como producto de números primos, ¿cierto? A esto lo llamamos la factorización prima, ¿ok? Esa es justamente la clave o la principal herramienta a la hora de trabajar en criptografía. Si usted me da un número, es muy difícil factorizarlo, encontrar esta forma. ¿Listo? Y sabiendo que esa forma es única, sabemos que los números primos son infinitos. ¿Ok? Esa demostración se debe, hay un libro, hay por ahí un libro en internet, bueno, ahora se me escapa el autor, inclusive una de mis alumnos acá que escribió una buena tesis acerca de las varias demostraciones de cómo uno puede demostrar que existen infinitos números primos. La clásica es debida a Euclides, ¿cierto? Suponer que hay un número finito de primos, supongamos que son estos, y entonces Euclides lo que hace es sumar 1, ¿cierto? Entonces, si son finitos, él supone si son finitos, entonces uno de estos mismos primos debe dividir a este número, ¿sí? El cual se conoce como primoral. Entonces, si ese número divide a este número y es un número primo, al ser finito debe estar en este producto. Y al estar en este producto uno puede demostrar entonces que termina dividiendo a 1, lo cual es una contradicción. Eso hace que no puedan ser finitos y además que uno tenga estas desigualdades que están aquí, ¿cierto? Que el n más unésimo primo, sea menor o igual que este producto que se llama el número primoral. ¿De acuerdo? Bueno, y hay muchas más relaciones importantes sobre los números primos. Como dije, podríamos quedarnos ahí hablando. Algunos problemas clásicos que quisiera mencionar rápidamente es recordar la conjetura de Goldbach, que dice que todo entero par mayor que 4 siempre es la suma de dos primos impares. Todo entero par mayor que 4 siempre es la suma de dos primos impares. Entonces, pues si yo quisiera hacer una verificación de esa conjetura a mano, pues empezaría de esta forma, ¿no? Ir encontrando todas las formas en que tengo para escribir un número par como suma de dos números primos. Esa conjetura le llama conjetura
Goldbach binaria, porque utiliza solamente 2 primos, ¿cierto? En su representación. Y así, ¿no? Si lo voy haciendo a mano, ¿cierto? Recuerden cuál es la idea en el trasfondo, es que uno inmediatamente vaya pensando, bueno, ¿y cómo llevo eso al computador? Porque si yo sigo haciendo cuentas, pues ahí me va a quedar toda una vida tal vez tratando de verificarla. Esta es, todavía aún es una conjetura, ¿cierto? De hecho, existe algo que se conocía como conjetura débil, ya es un teorema, ya en un momento va a decir quién lo demostraron hace poco, un latinoamericano, que decía que todo número entero impar mayor que 5 puede escribirse como suma de 3 números primos en una primera versión, ¿cierto? Otra versión, una segunda versión es que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 números, como la suma de 3 números primos, ¿ok? Sin el hecho de que fueran, sí, de números primos. Esa es la conjetura de Goldbach, débil de Goldbach, que ya no es una conjetura, pero se dice que es débil porque si inmediatamente cae la conjetura de Goldbach, se demostraba la conjetura débil. Dejó de ser una conjetura porque en los años, creo que 2013, 2014, 2015, un matemático peruano, Harald Helfgott, demostró esa conjetura. O sea, deberíamos llamarlo el teorema de Helfgott, ¿cierto? Una de las anotaciones que encontré preparando la charla, al profesor Harald, pues nosotros no lo hemos encontrado en algunos seminarios en Latinoamérica, y una de las observaciones que él hace en un artículo que le hicieron en la prensa, dice que para resolver la conjetura de Goldbach, débil de Goldbach, necesitó técnicas teóricas y computacionales, ¿cierto? O sea, llevar esa pregunta, ese tipo de pregunta al computador, le sirvió para resolver el problema, ¿cierto? Obviamente no con los algoritmos como yo los estoy mostrando, pero es tal vez un buen principio, y de ahí surge la necesidad de que cada vez más estemos preparados en ese tipo de argumentos. Otra de las conjeturas famosas que existen acerca de los números primos son los números primos gemelos. Se dice que dos números enteros positivos son gemelos. Si P y P más 2 son primos gemelos, ¿cierto? No se sabe si existen infinitos. Aquí en la presentación que les voy a dejar ahí en la página del seminario, hay unos links donde ustedes pueden encontrar mucha información acerca de esos primos gemelos. Miren que los números primos, y por eso los mencionaba acá, los podemos manipular en Sage hasta cierta parte. Ya teníamos la conjetura la criba de Eratóstenes de esta forma. También las podemos construir como un listado. Esta me da los primeros 10 primos. O sea, este es el P1, P2, P3, P4, hasta P sub 10. Esta es una forma, ¿cierto? Entonces, si SageMath en realidad no me da todos los primos porque son infinitos, ¿cierto? Pero me da algunos, pues yo me podría pensar cómo hacer una función que verifique la conjetura de Goldbach o la conjetura débil hasta cierta parte, ¿cierto? Por lo menos que me dé los primeros ejemplos. Estas son otras funciones que puedo utilizar en Sage. Preguntarle si un número dado es primo, ¿cierto? Encontrar los primos hasta 100. La misma idea de la criba de Eratóstenes. Pero para terminar, porque es que con los números primos, como les decía al comienzo, hay demasiado material. Para terminar, quisiera hablar de algo más que les prometí al comienzo, ¿cierto? Ese algo más va relacionado con las siguientes definiciones. Dado un entero positivo n, vamos a llamar a P sub n como el n-décimo número primo. Se dice que P sub n tiene la propiedad del producto si el producto de sus dígitos, resalto aquí, está entre paréntesis, es n. ¿De acuerdo? O sea, si a mí me dan un número, por ejemplo, el número, 19, ¿cierto? El producto de sus números es 1 por 9. 9, ¿cierto? Entonces, esa propiedad del producto dice que un número cumple esa propiedad si su posición coincide con su producto, con el producto de sus dígitos, ¿cierto? Para los que han participado en Olimpiadas, han trabajado en Olimpiadas, o han visto algo de Olimpiadas, son problemas típicos de Olimpiadas, ¿no?
¿cierto? Entonces vamos a buscarlos. Vamos a hacer unas cuentas acá rápidamente. No quisiera demorarlos más de lo prometido, pero de esta forma yo puedo programar esa propiedad del producto aquí. ¿De acuerdo? Bueno, yo aquí hice... ¿Puedes dejarles en la Sí, página sí. también? Y ahí ellos pueden Sí, sí, verlo claro. con calma. Aquí está la forma de cómo calcular el producto de un número. Estos son los dígitos. Esta es la forma de sacar los dígitos en base 10, ¿cierto? Recuerden que era en base 10. Y aquí está la forma de calcular ese producto. Disculpen con esa ventanita que me sale por acá. Esto fue porque se reinició el computador. Bueno. Esta función, con esa idea que teníamos allá, lo que plantea es verificar si el número que yo voy a darle cumple la propiedad del producto. En realidad lo que yo quería era los números primos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a buscar, con estas cuenticas, recuerden que una de los atractivos es poder hacer muchas cuentas, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí voy a buscar los números primos que cumplen la propiedad del producto hasta 100.000. ¿De acuerdo? Coloco aquí el punto, hasta 100.000. Pues entonces solo son 17 y 73. ¿Listo? ¿Demoró mucho hacer la cuenta? No demora mucho, hasta 100.000 no demora mucho. No lo quiero hacer porque está suspendido. Inclusive se puede encontrar que este otro es el siguiente número primo que cumple la propiedad, 2.475.989. ¿De acuerdo? Asociado con esa propiedad de los números primos, con la propiedad del producto, hay una propiedad que llama la propiedad del espejo. Bueno, es una conjetura. Los números que yo acabo de presentarles ahí son una conjetura de Pomerantz y Spicer, de 2018. Pomerantz, uno de los principales investigadores en números primos. Eso que parece ser un juego, en realidad terminó siendo un teorema. Y ellos conjeturan que los únicos números que cumplen la propiedad del producto, aquí no de la multiplicación del producto, son esos tres que acabé de decir. La propiedad del espejo es un poco más interesante, tal vez a la hora de decirla, es que si yo hago el reverso de un número o invierto los dígitos del número, ¿cierto? Un número primo cumple la propiedad del espejo si al hacer el reverso del enésimo primo, es lo mismo que obtener el primo que está en la posición del reverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Buscar estos es más complicado, digamos. La función parece ser un poco más fácil. Aquí está el reverso, ¿cierto? Por aquí yo le puedo hacer la propiedad del espejo, utilizando unas pocas líneas. Y uno se puede encontrar que uno de los pocos primos que cumple la propiedad del espejo es el 73. En realidad, ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque esto es en realidad muy nuevo, muy reciente. Apareció en una serie que espero que algunos de ustedes hayan visto, que es de Big Bang Theory. Se conoce a los números que cumplen, a los primos que cumplen la propiedad del producto y la propiedad del espejo, se conocen como los primos de Sheldon. Esa es una toma de la serie, justamente cuando él habla de esa propiedad. Les pido un momento. Quisiera... bueno, aquí está. No sé si está viendo esta pantalla. Sí, está bien. Me dicen si se escucha, ¿vale? No, no se está escuchando. ¿No está escuchando? No se está escuchando. Espérenme. Yo me vuelvo acá, suspendo aquí. Ya con eso vamos a terminar, lo prometo. Compartir sonido, ahora sí. Perdón. Compartir esta pantalla y compartir el sonido. Listo. Ahora sí ya. Vamos a ver si lo escuchan ahí. Os estaréis preguntando por qué. Para nada. El 73 es el 21º número primo. Leído al revés es el 37, que es el 12º, que al revés es el 21, que es el resultado de multiplicar, agarraos fuerte, 7 por 3. Como veis, Sheldon da varias propiedades del número 73 que, hay que admitirlo, son bastante flipantes. Lo que más llama la atención... En la presentación va a estar el enlace a este video de un youtuber muy conocido por varios,
de nosotros, su página llamada Derivando. De ahí él explica claramente que esa propiedad del producto, esa propiedad del espejo, es de la que habla Sheldon. Yo les presenté la manera, entre comillas, aburrida. Sheldon lo dice de una manera más interesante. Karl Pomerantz demostró ese teorema, o comprobó que la conjetura de Sheldon, que surgió en un artículo de 2015, de otro, a raíz del capítulo de Big Bang Theory, Pomerantz demostró que 73 en realidad es el único número primo de Sheldon. ¿Ok? Entonces ahí les voy a dejar los enlaces. Aquí están los artículos. En este artículo apareció este artículo de Chris Spicer y Jesse Vines. Apareció la conjetura de Sheldon, donde ellos hablan en el 2015 del diálogo que tuvo Sheldon en la serie. Y en este artículo, Karl Pomerantz, perdón, ese no, en este artículo, Karl Pomerantz demuestra, junto a Chris Spicer, uno de los primeros autores, demostró que 73 es el único número de Sheldon. Aquí hay otros libros que pueden consultarse alrededor de los números primos. Este es muy bueno, el que estaba señalando hace un momento, de Pomerantz y Crandall, donde uno puede alimentarse mucho, sobre todo de la relación que existe entre los números primos y los computadores. Bueno, les pido disculpas por la interrupción de hace un momento. No sé si hay dudas, pues los escuchamos.